palabra. Seguimos en el libro de Juan. El Señor edificando nuestras vidas una vez más, continuamente, domingo a domingo, día con día, martes, jueves y viernes en las casas de adoración. Todo un tiempo maravilloso que el Señor nos está dando en este año de edificación para nuestras vidas. ¿Cuántos estamos contentos por eso? Amén. ¿Cuántos están disfrutando realmente este tiempo con el Señor? Amén. Ahora escucho hermanos que ya me hablan de señales, de que el libro de Juan habla. Escucho hermanos de pastora, yo no sabía que había los 7 yo soy que dice la palabra. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, incluido mi persona, ya sabemos dónde queda el libro de los Salmos, ya sabemos dónde está el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Hoy estamos empezando, hoy empezamos ya a promover los unos con los otros el poder memorizar la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Conocernos un versículo, una porción bíblica, parafrasearla. Cuando el Espíritu en nuestros momentos llega y va y recurre, ¿verdad? Va al baúl de los tesoros, que es nuestro corazón, donde está guardada la palabra. Y dice el Señor, y puesta en nuestra mente, pero resulta que a veces se encuentra vacío. Entonces es ahí donde nuestra lucha es más fuerte. Amén. Así que ese es el propósito. Pero el día de hoy, mis hermanos, le he titulado a esta porción, a esta enseñanza, no volvamos atrás. Ahí está, no volvamos atrás, seamos personas de fe. Dígale que está al lado, no vuelvas atrás. Gloria al Señor. Vamos a leer primeramente la palabra, donde nos enseña el Señor que no podemos volver atrás, que el camino con Cristo es hacia delante. Amén. Libro de Juan, capítulo 20, 24 al 29. Denme un minuto porque en realidad quiero leer desde el 19. Pero como ya los años también me están cayendo, la vista se está cerrando. Ahora estoy ya en el club de los que usamos lentes, ¿verdad? Amén, amén. Es una bendición usar lentes también, por si acaso. No se me achicopale por eso. Vamos entonces, mis hermanos, a leer la palabra. Voy a leerla desde el 19 hasta el 31. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos listos para escuchar? Vamos a escuchar entonces, vamos a leerla. Pongámonos de pie. Así es, esa iniciativa tiene que ser propia. Tenemos un Dios, un Rey, un Creador, y delante de Él o doblamos nuestras rodillas o levantamos nuestras manos de pie. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no se les serán perdonados. Verso 24. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que ahora uno de los 12 no estaban con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Por qué me has visto, has creído?, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen.
Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen vida el día de hoy? Gloria a Dios. Ahora vamos a tomar asiento, mis hermanos. ¿Cómo el Señor nos ha hablado, nos está hablando en este tiempo con esta palabra para nuestras vidas? ¿Qué celebramos el domingo pasado? Pero la resurrección. ¿Pero qué celebramos el domingo pasado? La resurrección celebramos. Pero déjame decirte algo como una introducción para saber dónde nos podemos ubicar en este tiempo, o dónde no realmente debemos estar, o con qué ola tenemos que seguir, dependiendo a quién seguimos y en quién creemos y a quién celebramos también. La semana pasada millones de personas se vistieron de luto, hicieron procesiones, lloraron frente a imágenes de un Cristo muerto. Pero llegó el lunes y al salir el sol volvieron atrás. El lunes regresaron al mismo lenguaje, a la misma desesperación, al mismo estilo de vida de antes. Se volvieron a poner las vendas. Celebraron un evento el domingo, pero viven como si la tumba siguiera estando sellada, cerrada, mis hermanos. Esta es la religiosidad que vive el mundo y que se vive. Un momento de emoción que solo produce una transformación temporal. Pero nosotros no fuimos llamados a vivir una simple semana de santidad. Nosotros hemos sido llamados a ser hombres y mujeres de fe. ¿Cuánto lo creen? Vamos ubicándonos dónde debemos estar. Venimos de celebrar la tumba vacía y le damos gracias a Dios por eso. Pero de la pregunta de hoy es: ¿qué haces cuando los problemas regresan? ¿Qué haces cuando los problemas regresan? El peligro después de una gran victoria. Porque la victoria es que tengamos la cruz vacía. Victoria es que esté el sepulcro vacío. Pero Tomás, de aquel que estamos hablando en la palabra, junto con todos ahí, seguramente también nosotros junto con Tomás, siempre queremos volver a la lógica del ver para creer. Del ver para creer. Volver a ese aislamiento y retroceder de cierta manera a ese viejo estilo de pensar. Entonces, hoy que vamos a ver que la fe verdadera no es la que emociona simplemente frente a la tumba en una semana, o por esa semana simplemente hice lo que hice, ayuné, oré y todo, pero ¿y el resto del día? ¿Y el resto de los días? El Señor sigue también hoy con nosotros, mis hermanos. El resucitado está con nosotros hoy. Con Él es que debemos de caminar. Así que vamos a ver algunos puntos conforme dice ahí el título, el tema. No volvamos atrás. Y hay algunas cosas que inconsciente o a veces conscientemente nos hacen volver atrás. Y el primer punto aquí para que sepamos es que el retroceso comienza en el aislamiento. Miren lo que empieza diciendo, o el texto, cómo nos advierte de algo aquí. Tomás, uno de los 12, al que llamaba el gemelo, no estaba con los discípulos cuando vino Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un peligro al apartarse de la comunidad. Hay un peligro al apartarse de la iglesia, de tus hermanos. Y no del lugar, del edificio en sí. De la comunidad, de los santos, mis hermanos. Recordemos que el día de hoy aquí están reunidos los santos y es un medio también de gracia que el Señor nos ha dado. Ahora, para entrar un poquito más profundo en esto, Tomás tenía un carácter de cierta manera un poquito particular, porque en Juan 11:16 nos dice que, o él responde de esta manera cuando nuestro Señor Jesucristo es avisado que su mejor amigo había muerto, ¿verdad? Tenían que regresar a Judea, de ahí lo habían apedreado, de ahí lo estaban buscando para matar, y mira lo que responde él. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Había esa entrega de valentía, pero a la misma vez que de pesimismo. O sea, tenía fe, pero esperaba de cierta manera el peor resultado.
Es como que contradictorio, ¿verdad? Tengo fe, pero no estoy esperando realmente. Pero así como él, seguramente también pensamos. Y si la palabra nos enseña esto, es que también entre ellos estaban los que pensaban de esta forma, mis hermanos. Y a veces en ese sentido, pues, somos aquellos gemelos de Tomás. Pero, ¿qué nos dice el Señor realmente? Creemos a veces, mis hermanos, que el aislamiento nos protegerá, pero en realidad es el terreno fértil para la incredulidad. Cuando te apartas, o sea, no es el hecho que porque me aparto acontece lo contrario. No, cuando apartas tu corazón de la presencia de Dios, de los que el Señor ha puesto a tu costado, a tu alrededor, tu iglesia, la comunidad, te aíslas no solamente tu carácter, tu sentir, tu miedo, sino que aíslas tu corazón, tu vida, de la palabra, de su voz del Señor. Ahora, esto demanda una cosa a nosotros, porque dice claramente que Él no estaba con quienes tenía que estar. Yo digo, y pensando esto, si hay un lugar donde el domingo nos tienen que encontrar, es aquí. Es aquí. Aquí en el edificio no, es aquí congregados los unos con los otros. Ese es el sentir, esa es la enseñanza, mis hermanos. Él se aisló y su aislamiento, ¿qué hizo? Empeoró su condición humana, su sentir, su miedo, porque seguramente estaba en lo correcto sentir, que no es fácil. En ese momento era una persecución, ellos estaban en contra del Sanedrín, ellos estaban en contra de los romanos, porque habían sido, o estaban apoyando, eran seguidores de Cristo. También sabía que si los encontraban, iban a ser crucificados. No era para menos. Y hoy no es para menos muchas veces como nos sentimos. Pero eso no nos da cabida ni espacio para volver atrás. Una vez más, Cristo está y va con nosotros. Y es hermoso porque, como hoy decía, saludémonos los unos con los otros, porque ahí es donde mostramos el amor de Dios. Cuando estamos entre nosotros es que cuando más se sostiene la fe, porque la fe del otro edifica al otro, porque tu fe lo edifica, y cuando te hace falta también Él viene y te edifica. Ahora podemos hacernos una pregunta: ¿cómo llega la duda entonces? ¿Cómo crece y se hace más grande que las promesas de Dios en tu vida? ¿Te has preguntado eso? Mis hermanos, el aislamiento no es una cosa que... No estoy hablando de que si faltas o no faltas, si llegas tarde o no llegas tarde. No, esto es algo realmente peligroso, es mortal para el corazón del cristiano. ¿Recuerdan, o quién no va a recordar el tiempo del COVID? Que muchos perdimos a gente amada y sabemos todo lo que pasó. Pero detrás de eso también muchos quedaron muertos emocionalmente. Y ese aislamiento que los llevó a esa mortandad viviente, los hizo perder y fracasar a muchos en sus familias, sus amistades. Muchas cosas salieron a relucir, no buenas, pero salieron muchas de esas cosas. Y sabes que esa es de cierta manera una comparación que nos pasa cuando nos alejamos de la presencia de Dios, cuando le damos la espalda a la comunidad de los santos, porque es el medio de gracia que el Señor nos ha dado para que en medio de nuestros miedos, de nuestras dudas, Él nos levante. Es aquí donde el Señor nos afirma con sus promesas para seguir hacia adelante, mis hermanos. Al dar la espalda a la iglesia, les das la espalda al lugar donde Dios ha prometido revelarse. El pesimismo te lleva a la duda, te debilita tu fe y despierta un sinfín de enfermedades emocionales. Esa contienda empieza a cobrar fuerza en ti. Ahora note algo muy importante, que cuando Tomás se aisló, en los versos anteriores del 19 al 23 es la primera vez que el Señor se presenta delante de todos sus apóstoles.
o de sus discípulos, porque seguramente había más gente ahí. Pero ¿de qué se perdió Tomás en ese momento? Se perdió de la aparición de Jesús glorificado, de su presencia. ¿Recuerdan cuando el Señor se le presenta a María? Y es su presencia que quita la venda de sus ojos. Es su presencia que al escuchar su voz despierta en él, en ella, esa fe. ¿De qué más se perdió en ese momento Tomás? De la paz. Es que cuando nos perdemos de su paz, mis hermanos, la ansiedad y todo ese tipo de cosas cobran aún más vida y se vuelven un monstruo que ya no puedes con él. Pero más sin embargo, cuando el Señor nos da esa paz, calma nuestra ansiedad. Me imagino yo que Tomás en ese momento hubiera totalmente cambiado su forma. Se perdió del soplo del Espíritu Santo, que nos da la fuerza y la convicción para creer. Y se perdió también de la gran comisión, del gozo que hay en el servir. Y quiero recalcar esto fuertemente. Si tú estás sirviendo hoy aquí o donde estés sirviendo, mi hermano, mi hermana, y tienes un peso en tus hombros, vuelve a la cruz vacía y pídele sabiduría al Señor, porque hay algo, o no estás sirviendo realmente de corazón. Porque el servicio al Señor, si Él mismo lo puso, si Él mismo nos envió, si Él mismo nos ha preparado, es para hacerlo con gozo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Al perdernos de las buenas nuevas del Señor, seguramente vamos a padecer más de lo que no debemos. Ahí vamos a ver que pasaron 8 días, dice, en la próxima semana el Señor se presentó. Pero ¿qué semana habrá pasado este hombre, verdad? Con su incertidumbre, con sus miedos, con su ansiedad. Tu tiempo de desolación, mis hermanos, se hace más extenso cuando nos aislamos. El dolor se hace más fuerte y todo lo que acarrea se hace presente. Para no volver atrás, no intentemos sostener nuestra fe solos. No intentemos vivir nuestra fe de una manera individualista. El aislamiento nos devuelve a nuestra propia lógica limitada, a solamente a poder actuar o en base a lo que vemos o a lo que tocamos. Pero aquí y hoy la palabra nos está afirmando para seguir hacia adelante. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que está sucediendo eso en su vida? Pero hay una lógica que muchas veces nos frena, nos estanca. Y ese es el segundo punto. La lógica nos frena. Cuando los discípulos le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor, la respuesta de él fue un muro total de condiciones. Lo primero que él responde, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi mano en su costado, no le creeré. Oiga, eso es fuerte. Eso es fuerte. Mientras no lo vea yo, no voy a creer. Esa fue la respuesta de Tomás. Demandamos siempre ver para creer. Y esto es muy común hoy. Es la exigencia del mundo y de todo aquel que solo vive por el raciocinio, por lo racional. Mis hermanos, esto nos enseña que nuestra forma muchas veces de vivir se inclina más a confiar en nuestros sentidos que en la revelación de Dios. Y a la misma vez nos lleva a una pregunta de reflexión. ¿Realmente estamos confiando en lo que el Señor ha hecho? ¿Realmente creemos lo que estamos estudiando? ¿Realmente sabemos y recibimos que esas son las promesas de Dios en nuestras vidas y que se van a cumplir? A este acto, de esta forma de cómo Él reacciona, los comentarios bíblicos lo describen como un ejemplo de un escepticismo contumaz. Escepticismo contumaz. Y mire lo que significa esto, que es una persona obstinada, rebelde, desobediente y terca que persiste en el error a pesar de la evidencia de la palabra.
sea, no es una cosa sencilla. No es que hoy no creo y mañana sí. No, se ve de esa manera. Pero miren lo que hay detrás. Eso tiene una postura espiritual delante de Dios. El tener esa rebeldía constante. Esto no es un sentir cualquiera, mis hermanos. Es un freno que nos estanca en la duda y nos hace retroceder. De cierta manera, Tomás quería una fe controlada, una fe que pasara por el filtro de su mano. Quería que Jesús se ajustara a sus testimonios o a sus términos. Sí, quiero creer en ti, pero déjame ver, de cierta manera, ¿verdad? Y quizás ahí estamos muchos. Pero cuando vivimos así, permitimos que el diagnóstico médico, la cuenta bancaria o el conflicto familiar tomen el control. Porque estamos poniendo nuestros ojos en lo externo simplemente. Que tome el control de nuestras vidas. Rotundamente, ¿sabe qué hacemos con esto? Que ignoramos que la cruz está vacía. Que en la cruz Cristo ya dijo: consumado es. ¿Cuántos lo creen que Cristo dijo consumado es? No solamente porque lo lee, sino porque lo experimenta en su vida. Mis hermanos, la resurrección, este hecho es el hecho que rompe con toda lógica humana. Para que dejemos de vivir por lo que vemos y comencemos a vivir en fe por lo que ya hemos visto a través de su palabra. A eso nos llama el Señor hoy. No volvamos atrás. Mientras no veo, no creo. Mientras no lo vea, no lo creeré. Y no es que estemos condenando esta frase, porque en este mundo necesitamos ver también, necesitamos hacer seguimientos, necesitamos medir en qué estamos, cómo vamos. Pero miren lo que está pasando. ¿Quién nos ha dado a nosotros ese entendimiento, ese discernimiento, esa lógica? Hay alguien que dice que lo primero que el Señor nos ha dado para poder entender de su palabra es el entendimiento, precisamente, el discernimiento. Pero iba a decir Jonás, pero viene Tomás y lo que hace es que con el propio entendimiento que el Señor le da, con la propia lógica que Él le da, quiere filtrarlo al Dios que le ha dado el entendimiento. Entonces, cuando hacemos eso, ¿qué está pasando? Que automáticamente estamos cambiando de Dios. Estamos poniendo por Dios a nuestra lógica y no al Dios que nos ha dado el entendimiento o la lógica. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo que acontece cuando caemos en esta trampa? Y damos gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, por el razonamiento, por la sabiduría. Pero debe de ser sombra de nuestra relación con Dios. Para no caer en la trampa de pedir señales absurdas teniendo ya las promesas eternas. ¿Sabe qué debemos hacer? Conocer más de su palabra. Amén. Esto es lo que nos convierte en personas que realmente creemos en Cristo. Y no nos venimos delante de Él a cuestionarlo con lógica absurda. Ser una persona de fe, ¿sabes? Significa que tu confianza no depende de las circunstancias o que de las circunstancias cambien a tu favor, sino de que el carácter de Dios es inmutable. Esta palabra inmutable es algo que no puede cambiar. Él no cambia. Es su carácter y su amor y su promesa serán siempre como Él las ha dicho, porque Él no cambia. Y por eso sus promesas, Él mismo sigue vigente en nuestras vidas todos los días. El mundo nos grita constantemente: ten seguridad en lo que tienes. Válete, si eso es lo que tienes, esa es tu seguridad. Más vale, algunos dicen, más vale pájaro, ¿cómo es? Eso mismo. Lo han dicho ustedes, no yo. Pero eso no es una realidad para el cristiano. Eso no es una realidad para el cristiano. No podemos vivir cuando se trata de creerle a Jesús, de creerle a nuestro Señor, aquel que ha hecho las cosas, el mundo para nosotros.
no lo podemos cuestionar. Él es el creador, mis hermanos. ¿Cuántos reconocemos que la cruz va delante de nosotros? Y si confiamos en quien es Él el que va, no podemos o no va a quedar razonamiento alguno que nos haga volver atrás. Gloria a Dios. Dígale una vez más al que está a su lado para que no se duerma: despierta. Dígale: despierta, que no volvemos atrás. Es que es juntos que no vamos a volver atrás. Es juntos que nos estamos edificando. Es juntos que el Señor en medio de nosotros ha levantado todas estas casas de adoración para seguir instruyéndonos, para seguir afirmando nuestra mente, nuestro corazón. Mire lo que pasa del verso 26 al 29 como tercer punto. Es Cristo mismo el que nos impulsa hacia adelante. Así le he titulado. Es Cristo mismo el que nos impulsa hacia adelante. Una semana más tarde Jesús aparece de nuevo. Y el hecho no es que aparece o no aparece. El hecho es que Él no llega para castigar la incredulidad de Tomás, sino más bien Él llega para rescatarlo de ella. Así como ha llegado a tu vida, a nuestra vida, a rescatarlo de la incredulidad. Él saluda con el mismo amor con el que lo rescata, con el mismo amor con el que le da su paz. Su carácter no fue condicionado por la actitud errática de su hermano. Y digo de su hermano porque recordemos que es lo que le dijo el Señor a María: ve y avísale a mis hermanos que me regreso al Padre, su Padre, a mi Dios, su Dios. Estaba hablando de su hermano y Él no llega a reprenderlo. ¿Pero te has preguntado qué hacemos nosotros cuando nuestro hermano actúa erráticamente con nosotros? Digamos con la misma actitud que llegó Cristo delante de Tomás. ¿Saludamos de la misma forma? Es más, a veces ya ni queremos saludar. Nos queremos aislar en ese entendimiento. Bueno, como no me contesta el saludo, mejor ya no lo saludo, ¿verdad? Es que estoy cansado, estoy sumamente cansado. Pero ¿qué Dios dirá de ti y de mí cuando nosotros actuamos de esa forma? Pasamos por el lado y como que, no sé, no te vi. Es carácter, sí. Es nuestra forma, sí. Nuestro carácter se ha formado de una manera. Está el flemático, está el que todo el tiempo está triste, está todo ese tipo de carácter. Pero el carácter sin Dios se convierte en un caos. Mas sin embargo, en medio de nuestros miedos, en medio de nuestras confusiones, en medio de sentir pesimismo, tenemos fe pero somos pesimistas. El Señor así nos ha llamado. Pero es con Él que tenemos que seguir adelante. Juan 14:27 dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Ya no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. A veces, si hay una cosa, no sé si otros pastores podrán estar de acuerdo conmigo, pero a veces mirar dos hermanos, o a veces mirar entre nosotros que nos queremos sacar los ojos, eso como duele en el corazón mirarlo. Y seguramente desde nuestra posición de padres, cuando vemos a nuestros hijos en esa misma postura, por la miniatura que sea, o por lo que sea, el Señor no llegó con esa actitud. Es como pisotear lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. El Señor llega. Gracias le doy a Dios porque nos enseña que Él es luz. Y si hoy identificamos que en esa parte de nuestro corazón, de nuestra actitud, de nuestro carácter, todavía hay oscuridad, expongámonos a la luz de Cristo. Pero tenemos que vivir hacia adelante. Estas cosas nos frenan, nos retroceden, pero Él llega para llevarnos hacia adelante, mis hermanos. Su gracia la gracia del Señor trasciende sobre la duda. Nos lleva en ese camino de santificación. Cuando el Señor se acerca, le dice claramente: Tomás, pon tu dedo aquí. Se ofrece: acerca tu mano, le dice el Señor. Él conocía las conversaciones secretas de Tomás, su sentir. Él lo conocía. También conoce las tuyas y las mías, sabíamos. También conoce las nuestras. Y una vez más, no lo rechazó. Y Él no te va a rechazar tampoco. Te
Démosle un aplauso al Señor por eso. Su voz, su presencia en nuestras vidas es el fin que le pone al retroceso. Él ya no necesitó tocar, él ya no necesitó tocar. La palabra nos dice que Él tocó para creer. La presencia del Señor, el escucharlo fue suficiente para caer, me imagino yo, su corazón delante del Señor o de rodillas, Señor mío y Dios mío. Y ahí es donde se pone el sello a que nuestro caminar es hacia adelante. Ahí es donde se quita el freno para no pensar ir atrás, sino hacia adelante. Porque una vez más, no es que nuestra duda nos haga retroceder, no es que nuestros miedos nos hagan retroceder, es cuánto ponemos nuestro corazón delante del Señor y cuánto constantemente le estamos diciendo: Señor mío y Dios mío, te necesito, Señor y Dios mío, te doy gracias, Señor y Dios mío, ayúdame que voy a buscar esto, Señor y Dios mío, abre esa puerta, sé tú con esta situación, con esto y con lo otro. Es cuánto nosotros nos acercamos a Él. Él nos da, mis hermanos, una identidad de fe diferente, porque ser una persona de fe es reconocer el señorío absoluto de Cristo en nuestras vidas, que ya no vivimos para nuestros planes o nuestros miedos, sino que es Él el que habita en nosotros. Cuando entendemos, mis hermanos, que quién es Dios, ¿saben quién pierde su atractivo en nuestras vidas? El mundo. Pierde su atractivo completamente, y ahí es cuando nos sella con su sangre. Ahí es cuando toma valor intrínseco en nosotros, porque no hay duda que nos haga volver hacia atrás. Finalmente, en este pasaje, en esta porción bíblica, Jesús culmina con una declaración que atraviesa los siglos hasta el día de hoy y seguramente hasta el mañana. Porque dice claramente, dichosos los que no han visto y sin embargo han creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo han creído. Él establece la superioridad de la fe por convicción sobre la fe por confirmación. Hoy nosotros estamos en una fe ¿de qué? De convicción. Conforme dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pastor, pero es que duele, pastor, vivir de esa manera. Pero es que es ahí donde el Señor se manifiesta. Es que es ahí cuando tú sueltas lo que tengas que soltar y permites que la fe verdadera te lleve a ese lugar, te haga ver, te haga esperar con esa certeza que solo Cristo puede darnos en nuestros corazones. Una vez más, ser personas de fe no es esperar a ver milagros para creer, es creer en la verdad revelada para ver milagros. ¿Se puede entender eso? No es que voy a ver si hace para yo creerle. No, yo estoy creyendo lo que el Señor ya me ha dicho aquí, que se va a hacer en nuestras vidas, en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo y donde sea. Oiga esto me encantó cuando se estaba escribiéndolo. La fe inquebrantable es la que se apoya en el escrito está. Conforme dijo el Señor, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Ahí es donde hoy el cristiano gana las grandes batallas sobre toda duda, sobre toda incredulidad, sobre todo pesimismo, con su palabra. Gracias, Señor, por eso. Si su fe si nuestra fe dependiera de ver milagros constantes para no volver atrás, seríamos esclavos de nuestras circunstancias. Pero al creer que por la verdad revelada nuestra fe se vuelve inquebrantable. O sea, si de alguna forma, mis hermanos, queremos seguir firmes, o como el Señor nos llama, porque ya no es en nuestras fuerzas. Él sopló el Espíritu sobre ellos y también lo ha hecho sobre nosotros. Él es el que nos alimenta, Él es el que nos sostiene, el Espíritu del Señor.
Finalmente, como dice su palabra, que todo esto que se ha escrito, dice, es para que tú y yo sigamos creyendo en Él. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Cuántos hoy reconocen que esto es suficiente para nuestras vidas? Gloria a Dios, denle un aplauso a Él. Conclusión. Y le voy pidiendo a nuestra hermana que hoy va a dar su testimonio de lo que la palabra está haciendo en su vida, pase adelante. El mundo volvió atrás el lunes pasado, pero nosotros hemos sido llamados a avanzar. No permitas que el aislamiento te debilite, que tu lógica te quite la gran bendición de la palabra y las promesas del Señor. Hoy estamos aquí para cerrar esas brechas en nuestros corazones.